En los próximos 15 minutos te voy a mostrar cómo calcular el total exacto de cualquier reserva en tu hotel. Esto tomando en cuenta estos tres datos: la tarifa por noche de la habitación, la temporada del año y el descuento. Descuento que varía según la cantidad de noches reservadas. Esto sin fórmulas complicadas en Excel. Entonces, para contextualizar mejor este video, este es el Excel del dueño del hotel que necesita ayuda para calcular el total de cada una de las reservas con base en las noches que el huésped va a reservar, la temporada del año y el descuento que aplica para cada una de estas. Este es el Excel, súper simple. Esto es todo lo que tiene. Básicamente se divide en estas dos partes. En la de la izquierda están los descuentos y las tarifas de las habitaciones, si son temporada baja o si son temporada alta. De igual forma, estas mismas tarifas están aplicadas con base en cada uno de los descuentos para posteriores cálculos, que ya ahorita más adelante vamos a ver. Y en la tabla de la derecha son para las reservas, que como mencioné anteriormente, tiene el total, tiene las noches que el huésped va a reservar, tiene la temporada del año y tiene el descuento que aplica para cada una de ellas. Entonces, antes de mostrar cómo sería el cálculo del total, voy a mostrar cómo sería el cálculo del descuento. Cabe recalcar, ¿verdad?, que en este caso solamente hay dos tarifas por noche, temporada alta y temporada baja para todas las habitaciones de este hotel. No hay distinciones en categorías como por ejemplo habitaciones para una sola persona o habitaciones familiares em, para este momento en específico. Y es muy importante tomarlo en cuenta más adelante para las fórmulas, que igual lo voy a ir mostrando. Entonces, estos son los descuentos, estos son los rangos que aplican. Como mencioné, estos son con base en las noches a reservar del huésped y se dividen así. Si la persona, el huésped, reserva menos de 7 noches, entonces no aplica ningún descuento. Si llega a reservar entre 7 a 13 noches, entonces aplica un 5% de descuento. Si reserva entre 14 a 20 noches, entonces se aplica un 10%. Si reserva entre 21 a 29 noches, se aplica un 15%. Y ya para más de 30 noches, se aplica un 20% de descuento. Que igual, por ejemplo, si alguna persona, ¿verdad?, llega a reservar 6 semanas, que son 45 noches, de igual forma se le aplicaría un 20% de descuento. Actualmente en el Excel tiene esta fórmula para calcular la tasa del descuento, que es un poco complicada, pero básicamente lo que hace es esta de acá arriba. Lo que hace es tomar en cuenta el valor introducido de las noches en la celda G2, en este caso son 7, y compararlo en estos rangos que acabo de comentar para ver cuál es la tasa específicamente y mostrarlo acá, ¿verdad?, en esta celda E2. En este caso, ¿verdad?, esta fórmula funciona porque el cálculo lo está haciendo bien, porque como son 7 noches, entra en esta validación y el valor de la G2 es mayor o igual a 7, por lo tanto va a ser 5% de descuento. El tema, por ejemplo, con esta fórmula es algo que estoy viendo acá, es que ya de por sí, incluso en este ejemplo simple, está un poco grande y compleja. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando ya hayan muchas reservas, muchas reservas y, por ejemplo, hayan tarifas diferentes según las categorías de las habitaciones? Claro, esta fórmula habría que cambiarla, ¿verdad? Habría que editarla y hacerla incluso más compleja, más grande, para que pueda abarcar todas las situaciones posibles y, ¿verdad?, calcule bien el total. Y ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado de no editar algo que no se debería, ¿verdad? Porque después van a dar errores o no va a dar ¿verdad?, ya sea que no dé la tasa correcta o que el valor
o sea, dé como error aquí, porque, ¿verdad? Tal vez se saltó una coma o un paréntesis. Y eso al final lo que hace es que retrasa un montón, no da tranquilidad operativa y retrasa un montón de tiempo cuando sería mucho mejor destinarlo a otras tareas de mucho más valor para el negocio. En todo caso, también, por ejemplo, los valores de los descuentos acá están predefinidos. Por ejemplo, acá el 0, acá el 5, acá el 10, acá el 15. Y esto no es malo en sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si ahora las tasas de los descuentos cambian? Por ejemplo, en vez de 5% sea 7%, que es otro detalle que puede pasar. Entonces habría que venir a esta fórmula, entenderla nuevamente y ver dónde es que está específicamente ese 5 para cambiarlo a 7. Y de igual forma, tener cuidado en no volarse, digamos, algún signo o alguna letra y que al final termine dando error. Al final, ¿verdad? La solución, lo que habría que hacer, el cálculo, es mucho más simple de lo que parece, ¿verdad? Esta es como la fórmula, digamos, no de Excel como tal, no técnicamente de Excel, sino que esto se aplica a cualquier caso, ¿verdad? Ya sea en Excel, ya sea un software, en un sistema aparte, o ya sea un cuaderno, o incluso está en la mente, ¿verdad? Habría que hacer este cálculo. Como ya mencioné, ¿verdad? O descubrir el precio por noche, según la temporada y según la habitación, y a este restarle el descuento que aplica según las noches a hospedar. En la publicación que el dueño del hotel hizo en el Reddit, le recomendaron esta fórmula. Básicamente lo que hace es calcular el valor total de la reserva. Primero, identificando cuál de estas dos tarifas es la adecuada, con base en cuál es la tasa de descuento según esta tabla. Ya una vez calculado esta tasa de descuento, que en este caso es 5, lo que hace esa fórmula es buscar la tarifa que aplica en este caso, buscando en esta fila de descuentos, tomando ya calculado esta tasa de descuento, que en este caso es 5. Si hubiera sido días, por ejemplo, entonces sería esta fila la que encuentra. En este caso, como es 5, entonces la fórmula lo que hace es busca la fila del 5, en este caso la número 3, y con base en la temporada, en la F2, ¿verdad? En la temporada, que en este caso es baja, entonces toma este 142.5 como la tarifa, porque está en la columna de la baja. Si aquí dijera high o alta, entonces tomaría esta otra tarifa, la de 190. De la misma forma, si siguiera como temporada baja, pero el descuento fuera 10, entonces tomaría esta otra tarifa que es 135. ¿Por qué? Porque está en la fila 4, donde está el descuento 10. Y una vez ya tomada la tarifa, ¿cuál es la adecuada en este caso? En este ejemplo es $142.5, lo multiplica por la cantidad de noches, que en este caso son 7 noches. Y el resultado va a ser al final el total a cobrar por la reserva. Igual en esta fórmula como en la otra, funcionan. Al final son soluciones que funcionan en el corto plazo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, como les decía al principio? ¿Qué pasa si llegan a haber más tarifas por distintos tipos de habitaciones o más o menos descuentos? O que, por ejemplo, la posición de estas tablitas, ya sea la de la izquierda o ya sea esta la de la derecha, la cambien de posición para tener más orden, sobre todo la de las reservas, cuando ya hayan un montón de reservas y que probablemente las columnas se amplíen porque se necesiten tomar más datos, la fórmula va a fallar, ¿verdad? Esta fórmula también va a fallar, probablemente ya esté mucho más compleja, mucho más grande y va a tomar mucho más tiempo, mucho más energía tener que editarla correctamente para que en todas las reservas se calcule correctamente los totales. Entonces, una alternativa a esto, poder que todos los totales de las reservas estén bien calculados, vendría siendo como un sistema que se vería así, ¿verdad? Esto de momento es un ejemplo, son los dibujos o cómo se vería, un ejemplo de cómo se vería, pero en futuros videos voy a mostrarlo ya funcionando
para, para ver incluso más casos específicos. Entonces aquí tomé tres ejemplos con dos habitaciones diferentes, con tarifas diferentes, para ver la diferencia. Acá en este primero es el mismo ejemplo que acá, con estas tarifas, ¿verdad? La temporada baja, $150, y la temporada alta, $200. Eso es una vista, una pantalla para las habitaciones, y ya esta de reservas, al crearla, el usuario solo va a tener que introducir estos tres datos. ¿Cuál es la habitación, la que se va a hospedar? ¿Cuál es la temporada, si es la alta o la baja? ¿Y cuántas noches se van a reservar? Una vez introducidos estos datos, el resto es calculado automáticamente, desde el precio por noche hasta cuál es el descuento que aplica, ya el monto a descontar y el total de la reserva. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si son 7 noches en temporada alta para la habitación número uno, al final el precio por noche son $200, el precio de todas las noches sin descuento son $1,400, aplica un 5% de descuento y el total serían $1,330. Con el segundo ejemplo, con esta otra habitación que temporada alta son $250, a diferencia de esta de 200, y que la temporada baja son 180 a comparación de esta de $150. En este ejemplo, supongamos temporada baja y que se reservan 13 noches, entonces al final daría un total de $2,223, porque el precio de toda la noche son 2,340 y sería un 5% de descuento. Y para el otro caso, que es exactamente el mismo que este segundo, la única diferencia es las noches, ¿verdad? Que en vez de 13 son 20 noches reservadas y que esto aplicaría un 10% de descuento. Entonces, al final, ¿verdad? Serían 3,240 en vez de 3,600 sin el descuento. Entonces, así se vería. Como les digo, esos son los únicos tres datos que el usuario tendría que modificar o más bien introducir, y el resto de datos se calculan automáticamente. Mucho, mucho más simple, sin tener que mantener o estar cambiando fórmulas complicadas en Excel o estar haciendo como ese trabajo de la creación del sistema, sino ya simplemente operar súper, súper, súper fácil. Tienes un negocio y tienes una situación parecida a esta en el que lo gestionas con Excel, pero tienes fórmulas muy complejas o en general tienes mucho caos operativo. Déjame tu situación abajo en los comentarios para yo en futuros videos mostrar la solución.